Desde la implementación de la reforma establecida en la Ley 100 de 1993, se ha observado una mejora en la salud de la población y en el desempeño del sistema. Se ha presentado un aumento importante en cobertura, acompañado de mejoras en indicadores de salud como la esperanza de vida y la reducción de la mortalidad infantil. Sin embargo, existen ciertos problemas como la desigualdad por niveles de riqueza, tanto en temas de cobertura y calidad como en resultados de salud. Dos invitados para desarrollar este tema aquí en Ágora a través de Teleantioquia. El doctor Jairo Humberto Restrepo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. También el doctor Andrés Aguirre, qué bueno tenerlo aquí, que nos den este espacio para escuchar sus pensamientos, su opinión. Devolvámonos un poco en el tiempo, doctor Andrés. ¿Cómo era el seguro social? ¿Cómo era el modelo de seguro social? Sí, Colombia hasta antes del año 93 tenía un sistema que uno podría llamarlo de recompensa social. Estaban tres grandes grupos. El grupo de personas que tenían acceso a la salud de forma privada y particular porque tenían dinero, iban a las clínicas privadas. Un grupo de personas pobres y vulnerables, iban a los hospitales públicos. Y habíamos heredado, que así se llamó, un concepto de Bismarck, que era alemán, ¿sí? Que había que proteger fundamentalmente a la clase productiva de un país, eso es siglo XIX. Entonces el Seguro Social de esa época afiliaba fundamentalmente a los trabajadores, no a sus familias, fundamentalmente era la esposa cuando estaba en embarazo y tenía sus propias instituciones con una cobertura que yo me puedo equivocar, no llegaba al 12 o 15% de la totalidad de las personas del país. Era un modelo que no era universal, que solo estaba destinado a una, como ya expresé, a una determinada población que podía considerarse privilegiada. Y como para terminar la respuesta, pues en ese momento no había ni plan de beneficios, sino que el Seguro Social daba lo que la persona supuestamente necesitaba sin competencia con la calidad que ellos definían, y así funcionamos durante muchos años. ¿Cuáles eran las bondades de ese modelo, doctor Jairo Humberto? Difícil encontrarlas. Yo creo que había bondades para unos grupos pequeños de población. Quienes estaban afiliados al ISS gozaban de buenos servicios y de buena cobertura, pero especialmente en las cosas más costosas, las intervenciones quirúrgicas, la atención materno-infantil. Efectivamente, la cobertura en ese entonces no era familiar. Le cuento a mis estudiantes, la mujer que dependía del hombre solo era atendida por el Seguro Social mientras estuviera en embarazo. Cuando le atendían el parto, le decían, lo esperamos en el próximo embarazo. Y al niño lo cubrían el primer año. De hecho, hubo una etapa en que hasta tarros de leche llegaban a la casa de cuenta del Seguro Social. Entonces había beneficios, a casos superiores a los que luego comenzaron a recibir, pero para un grupo limitado de población no pasaba del 20%. En la práctica, Colombia tenía un sistema muy similar al que hoy subsisten en países como Perú, Ecuador y México, que en la práctica son tres sistemas distintos. El sistema del Seguro Social, muy centrado en la población trabajadora, sumado a eso las cajas de previsión del sector público. Cada entidad pública, en este caso EPM, el municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia, cada municipio de Antioquia tenía su propio fondo con el cual pagaba la salud de sus trabajadores de manera directa con hospitales. Entonces era un sistema muy inequitativo, muy desigual. Y estaba el sistema de asistencia pública,
del que hacían parte hospitales públicos, pero también privados, como el Hospital Pablo Tobón Uribe, que siendo privados recibían recursos públicos y estaban basados más en una atención centrada en la caridad, en la atención al prójimo. Y finalmente estaba el sistema privado, un sistema del cual hacía parte la medicina prepagada y los servicios privados, algunos de ellos también de caridad. Médicos filántropos que prestaban sus servicios en consultorio, pero tenían en los barrios, por ejemplo, de manera que yo diría, cosas buenas, difícil, de manera general. Una parte de la población, especialmente los cubiertos en el Seguro Social, tenían amplios beneficios. ¿Y entonces qué sucedió en ese año, en 1993? Yo creo que Colombia hizo un buen salto y es pasar de ese criterio que ya mencioné de recompensa social, en el sentido de que dependiendo de qué escala ocupe usted socioeconómica, tiene derecho a cosas diferentes, a que la salud fuera considerada un derecho personal, que fuera universal y que todo colombiano, solo por el hecho de ser colombiano, pues tuviera acceso a la salud, al menos en teoría. Eso no fue fácil y estas cosas requieren tiempo. Llevamos ya 27 años y hay cosas que todavía no se han logrado, pero digamos es una gran revolución, pensar la salud como un derecho universal, una cobertura universal por el solo hecho de ser colombiano. ¿Por qué fue tan criticada esa ley? Yo diría que como todo se crean unas falsas dicotomías entre lo público y lo privado que se iba a dar lugar a una privatización de la salud y que la salud se iba a mercantilizar, que se iba a volver un negocio, y eso ocurre en cualquiera de los escenarios. Donde hay dinero hay corrupción, está el que sin escrúpulos se aprovecha y no hace las cosas bien. Entonces se crean una serie de mitos y de resistencias en cualquier modificación que no construyen. Yo creo que aquí hay que ver qué avances hubo, porque realmente el hecho de pasar de una cobertura que, como ya expresamos, era menos del 20%, a tener hoy coberturas del 97% fue un gran avance. Pero yo dejo ahí como para más adelante, y es que un sistema no solamente debe dar cobertura, sino que debe tener otras dos cosas, es el acceso y con calidad. Entonces, desde 1993, ¿cómo es el modelo de la salud en Colombia? Bueno, César, pero un dato muy importante. Usted hizo la pregunta, ¿por qué o de dónde? Tenemos que buscar la raíz en la Constitución de 1991. Porque la Constitución, en sus artículos 56 y 48 y 49, estableció la seguridad social y la salud como servicios a cargo del Estado, y en el caso de la salud estableció que este sería prestado de manera universal y gratuita según las condiciones definidas en la ley. Y la Constitución trajo un artículo transitorio que obligaba al gobierno a presentar en los 6 meses siguientes propuestas de reforma integral a la seguridad social. Entonces, quienes estuvieron en la Asamblea Constituyente y en el Congreso que siguió de allí, fueron muy activos buscando una reforma integral a la seguridad social, superando los problemas que ya comentamos, especialmente la falta de universalidad, la falta de equidad e incluso de eficiencia. Bien, entonces, la Ley 100 claro, fue un proceso muy enriquecedor, de discusión política muy fuerte en el gobierno de César Gaviria, a punto que había 3 propuestas distintas. Entonces esta propuesta salió de alguna manera de una negociación entre distintas visiones del mundo, y en su diseño macro, entonces para que lo expliquemos, quedó un sistema muy parecido a los sistemas europeos tipo Alemania, tipo Países Bajos, Holanda, donde predomina el financiamiento público y se genera lo que llamamos un fondo único nacional a partir del cual se practica la distribución. Entonces el sistema lo que hace es recoger la experiencia del IS y universalizar esa cobertura, que la cobertura del seguro, y efectivamente precisemos, antes de la Ley 100 había acceso, no solo recibía acceso ese 20% cubierto por el IS, también los de los hospitales públicos y de los privados, pero era un acceso muy precario. Cuando una persona iba a un hospital público no recibía toda la atención. Digamos, solo recibía la consulta médica, el médico le decía, necesito un medicamento, pues el medicamento, pues mire cómo se lo consigue, usted necesitaría un examen, pero no tengo cómo hacer el examen. Yo creo que el avance que se logra con la Ley 100 de manera importante, con todas las limitaciones y problemas que existen hoy, es buscar ese acceso más integral. Entonces el sistema está basado a nivel macro en eso. Todo el mundo pone, basado en la cotización
y en los impuestos, y todo el mundo recibe, de manera que el sistema colombiano ha avanzado en eso, cobertura universal solamente del seguro. De acuerdo, ahí queda un tema por discutir. Sí, si ponemos el ejemplo de don Joaquín, un señor de unos 38 años, empleado, ¿cuál era la salud que tenía don Joaquín antes del 93 y cuál fue el cambio que empezó a vivir él y su familia? Si era empleado, entonces tenía derecho a la seguridad social. A raíz de la ley 100, si es un empleado, él podía elegir su entidad promotora de salud, que se crearon varias, la ley permitió que varios operaran como aseguradores. Esa entidad promotora de salud le decía a esta persona cuando tenía a qué red, que contrataban una red de hospitales, él no podía ir, y de eso no se trata, de ir a cualquier institución y que pague una EPS, sino que la EPS conformaba una red que se suponía que era de buena calidad, y ahí se le proveían todos los servicios. La EPS en teoría también coordinaba esa atención, verificaba que sí se le hubiera dado, y de acuerdo con unas auditorías, entonces a ese prestador de servicios, hospital, médico, laboratorio, pues se le pagaría una cuenta, una factura por esa atención. Ese era el gran cambio, o sea, ya podían participar no solamente las entidades del Seguro Social, sino todos los prestadores públicos o privados entrarían a un esquema de prestación donde contratarían con las distintas EPS. Pero ocurre también otra cosa. Dijimos que en el Seguro Social, pues la persona tenía prácticamente derecho a todo, que entre otras cosas también hay que hacer un paréntesis, no significaba que ese derecho a todo fuera bueno, podía haber cosas que efectivamente no implicaran una eficacia en la atención, pero tenía derecho a todo. Aquí se creó otra cosa que en su momento se llamó el Plan Obligatorio de Salud, que era una serie de prestaciones, procedimientos, medicamentos que estaban incluidos y otros que no estaban incluidos. Y había otra cosa que también creo, porque se tenía que hacer un mecanismo de progresividad, ¿sí? Aunque usted me puso el ejemplo de alguien empleado, ¿qué pasaba si no era empleado? Entonces se crearon dos tipos de entidades de aseguramiento. Uno que era para la gente que contribuía, que tenía una cotización, que son las EPS del régimen contributivo, y otros que eran para las personas, otros aseguradores para la gente pobre y vulnerable que no cotizaba. El Estado, vía impuestos y vía solidaridad, le pagaba esa prima de aseguramiento que se llamó régimen subsidiado. E inicialmente las prestaciones, los derechos de uno y otro eran diferentes, tenía más cobertura, más servicios las personas del régimen contributivo que aquellas del régimen subsidiado. Así que inicialmente, y por razones de progresividad, persistió también cierta inequidad. Se solucionó, Jairo Humberto, la de la cobertura, pero hubo cierta inequidad porque no teníamos iguales derechos dependiendo de la escala socioeconómica en la que estuviéramos. Pongamos a don Joaquín a transitar por tres estratos socioeconómicos. Si él pertenecía a una familia rural o de la población informal urbana que no tenía ingresos o ingresos muy precarios, entonces antes de la ley 100, si tenía un problema de salud, iba al hospital público a ver qué le daban, a ver qué le ofrecían. Había barreras, no había posibilidad de atención. Tomaba la fila en un centro de salud de Metrosalud, en un hospital de Antioquia, y de repente el médico lo atendía, y a él, a la familia, y difícilmente podía continuar dentro del sistema. Había rutas, se podía llegar al Polo Tobón, se podía llegar al San Vicente, con muchas dificultades. La ley 100 le otorga a esta familia, como a otros 10 millones de familias colombianas, la posibilidad de incorporarse al seguro de salud bajo la denominación del régimen subsidiado. De modo que el Estado paga por ellas y se le entrega un carnet que en adelante le ha permitido acceder al conjunto de servicios definidos en ese plan de beneficios. Digo que ese es el salto que damos desde la Constitución. Estado social de derecho, la salud como derecho, que tiene un cierre fundamental con la ley estatutaria. Entonces la persona está empoderada, tiene seguro de salud, lo está pagando el Estado, pero goza de la protección y puede exigir, ya no es caridad, exijo que me atiendan porque yo tengo derecho a esto.
Don Joaquín en un estrato intermedio, trabajador del sector público o privado, tenía una cobertura del Seguro Social con las limitaciones que dijimos. La Ley 100 le dijo en adelante, el IS es una EPS, pero habrá otras más, escoja la que usted le parezca que es mejor, y yo creo que hubo cambios variopintos. Toda la familia de este Joaquín ya quedó cubierta, que antes no. Entonces ya la mujer queda cubierta por siempre, o el hombre es cónyuge dependiente, que también lo hay, los hijos hasta los 25 años. Ya quedaban cubiertos, entonces esta familia tuvo que cotizar más para salud. Antes cotizaba 7 con su salario, ahora empezó a cotizar 12. Pero a cambio, la EPS le brindó atención a toda la familia, entonces se redujo los pagos de bolsillo de esta familia. Y la familia de ingreso alto, yo creo que comenzó a realizar un mayor esfuerzo por aportar al sistema de salud, en 2 sentidos. El primero, todos estamos obligados a cotizar ese 12%, como dependientes o como independientes. Y segundo, de querer tener una medicina prepagada, una póliza adicional, en todo caso, tenemos que estar cubiertos, afiliados al sistema. Eso para mí ha sido una de esas salvaguardas que hay que cuidar en el sistema de salud, porque en otros países, como Chile, como Brasil, la persona de altos ingresos escoge si aporta al sistema o si tiene un seguro privado. Las tentaciones de una persona con ingresos en Colombia sería no aportar al sistema y tener una póliza por fuera. No, el sistema, por ley, estamos obligados todos a aportar, y eso es una fortaleza importante. Hablamos de la salud en Colombia, cómo ha beneficiado esa Ley 100 a todos los colombianos. Una pausa y regresamos aquí en Ágora a través de Teleantioquia. Seguimos en Ágora, aquí en Teleantioquia, hablando del sistema de salud en Colombia. Ese sistema adoptado en 1993 es ideal, pero tenía sus falencias, ¿cierto? ¿O todavía las tiene? Todavía las tiene César. Los sistemas tienen que evolucionar, tienen que madurar, tienen que generar capacidades. Esto es como los sueños, ¿cierto? Los sueños necesitan realizarse y en el camino encontrar qué debe ajustarse. Yo hablé mucho de que ganamos en cobertura, pero ahí todavía persisten problemas de acceso. Colombia tiene dificultades, por ejemplo, en el recurso humano en salud. Tenemos, según la OSD, los países de la OSD, tienen 9 enfermeras por cada 1000 habitantes. Nosotros tenemos 1 enfermera por cada 1000 habitantes. Los países de la OSD tienen 4.8 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes, por cada 1000. Pongámonos, no hay que llegar allá. Colombia tiene 1.5, 1.6. De hecho, esta pandemia demostró que nos cogió con un rezago de la infraestructura y rápidamente hubo que intentar escalar las unidades de cuidado intensivo, pero eso no acarreaba el recurso humano, es decir, no se podían sacar debajo de la manga enfermeras, médicos, terapeutas respiratorios. Entonces, el sistema no solucionó esas dificultades de acceso. De hecho, también, dependiendo de las regiones del país, en el Pacífico, y en ciertas regiones no hay suficientes prestadores y de calidad, y por lo tanto se dificulta el acceso desde el punto de vista geográfico. Nos enseñaban que había en ese momento, Jairo Humberto, barreras económicas, barreras culturales, barreras geográficas o de localización. El sistema sí redujo las barreras económicas, claro, ya lo dijo Jairo Humberto, pues ya no había pago de bolsillo, había un derecho, pero no solucionó las barreras geográficas, veredas lejanas y la posibilidad de tener el acceso a un sitio que le facilitara de manera oportuna la atención, eso no se mejoró. Y yo tengo que decir desde la perspectiva de los hospitales, tampoco se ha avanzado lo suficientemente en calidad, es decir, el sistema no ha creado capacidades en ese sentido suficientemente homogéneas. A mí me gusta poner un ejemplo. Es como un sistema de seguridad aérea. Uno, si va a comprar un tiquete de avión el día que podamos viajar, no tendría por qué preguntar en qué línea aérea voy a viajar, quién es el piloto que va a manejar eso, qué aeropuerto sale, a qué aeropuerto llega, a ver si me va a matar o no me va a matar. Pero aquí a veces en Colombia hay que preguntar de qué me voy a enfermar, dónde me voy a enfermar, a dónde me van a mandar, a ver si tengo posibilidades
de sobrevivir. El sistema sigue sin tener una fortaleza importante en calidad. Lo acaba de decir un informe del Banco Mundial, que además nos lo dijo de una forma muy cortés. Dijo, hombre, todo el mundo está muy interesado en la calidad, hay un gran compromiso, llamémoslo verbal, con la calidad, pero hay muy poca ejecución. Creo también, y esto pues hombre, como en un sentido constructivo, que muchos a su vez, muchos aseguradores, porque aquí estoy hablando de esto no es solamente, aquí no hay carencia solo de los aseguradores, que eso se me está quedando como implícito, no, prestadores que no han hecho su tarea, pero también aseguradores. Los aseguradores, una de sus tareas fundamentales era gestionar el riesgo de la población, y para eso tenían que conocerlo y generar planes. Muchos solo se dedicaron a afiliar, a recibir una unidad de pago por capitación y a hacer una cosa que en salud se llama transferirle el riesgo financiero a un prestador, ¿sí? Y quedarse solamente con la parte que le interesa. Yo creo que el sistema no ha podido evolucionar allá, ha tenido ganancias, también hay que decir, por ejemplo, en asuntos de la progresividad, y dado unas sentencias de la Corte Constitucional, la T760, le obligó al gobierno, que se estaba demorando en igualar los planes de beneficios o derechos del régimen contributivo del que hablamos y del régimen subsidiado, y obligó al gobierno, dice, el derecho a la salud es uno solo y por lo tanto las coberturas deben ser uniformes. Pero sigue persistiendo, y eso ya Jairo Humberto, que es experto economista, dirá, hombre, a mí me parece que sigue existiendo una inequidad entre que sigan existiendo régimen contributivo y régimen subsidiado. Eso es un absurdo. Si el derecho es uno y yo soy ciudadano, a mí no me tienen por qué señalar si soy del régimen contributivo o del régimen subsidiado. Yo he puesto también un ejemplo, César, que es como si hubiera policía contributiva para los que aportan y policía subsidiada para los pobres, y que el policía que lo tenga que defender a uno le tenga que pedir el carnet, a ver vos de qué sos, a ver si te dejo que te roben o no el reloj. Yo creo que el sistema necesita avanzar, no destruir, construir sobre lo que se ha ganado. Eso de tierra arrasada no es bueno, pero sí necesita hacer modificaciones. El doctor Andrés hablaba sobre la calidad, sobre las enfermeras y los médicos, sobre las camas. Desde su punto de vista, ¿qué más se puede mejorar? Mira, el sistema, empezamos por reconocer su diseño, que estamos en ese ejercicio. Un sistema de salud desarrolla 3 funciones importantes, que están muy bien puestas en el caso colombiano, que son estudiadas por otros países y que en sí mismas son una expresión de la recomendación que nos da la literatura. Y que en el mundo solo hay un sistema muy parecido, casi el mismo. Curiosamente nació prácticamente el mismo año, que es el de Israel. Aquí lo que hacemos es tener un financiamiento público, recoger plata entre todos para financiar la salud, y eso es una fortaleza muy grande. O sea, todos ponen. Todos ponemos. Y eso va a un banco que hoy se llama la ADRES, es la entidad administradora de los recursos de salud. Y hemos considerado que es una fortaleza que está ahí, que permite aplicar esa solidaridad que plantea el seguro de salud. Entonces, primer punto, todos ponemos según nuestra capacidad de ingresos. Incluso cerca de la mitad no ponen porque están subsidiados. Segunda función es el aseguramiento o la gestión, que en nuestro caso está a cargo de las EPS. Ahí ya queda en discusión si está bien o no haberlo hecho de esa manera, porque sí fue un invento prácticamente sui generis. Es pasar del monopolio del ISSSTE a la competencia entre EPS. Y yo creo que todas las discusiones siempre nos llevan a eso. Yo soy de la idea que las EPS son un problema, son parte del problema, pero no son solo el problema. Porque en general nos vamos como sobre las EPS el problema, no, son parte de un problema. Porque yo encuentro que hay EPS buenas. Entonces, ¿por qué no tomamos las experiencias positivas, quienes de hecho se sienten bien con su EPS? ¿Cuáles son los factores de éxito que permite que funcione bien? Y tercera función es la prestación, que es la que permite que los hospitales, las clínicas puedan prestar los servicios, solo que bajo un contrato con las EPS. Y yo creo, habías preguntado, César, al inicio, ¿por qué tantas críticas por la EPS? Yo creo que esta es una. Los médicos, los prestadores, pues se sintieron incómodos, porque de alguna manera ostentaban un cierto poder dentro de los mercados, y la EPS aparece en un sentido angelical como quien va a modular o a mediar en esa relación entre el prestador y el paciente, como un agente informado y el que pone la plata. Yo estoy de acuerdo con el doctor Aguirre en lo que ha dicho que hay que mejorar, pero tal vez el más importante para mí, en la evolución que ha tenido el sistema, es la gobernanza,
entendiendo por ello la manera como el sistema requiere de mecanismos que permitan que los distintos actores, entiéndase los propios médicos, los usuarios, los alcaldes, el ministerio, coordinen su accionar y el sistema pueda ser mucho más robusto. Y esa gobernanza se ve reflejada en el acto médico. Muchos médicos sienten que no trabajan para el sistema de salud o no se sienten parte del sistema de salud, sino que se sienten en contra del sistema de salud. Muchos usuarios sienten que el sistema no los protege, entonces hay una crisis en el fondo de legitimidad y yo creo que si tuviéramos la oportunidad de hacer una reingeniería pasando por una posible reforma, esa es la base. Ir al acto médico, mirar el médico y el paciente qué es lo que siente cada uno, por qué hay esa insatisfacción tan grande, por qué se siente que el sistema no cumple, cuando muchas cifras nos dicen que sí. Entonces, darnos la oportunidad, en un diálogo tranquilo, de escuchar esas dos voces, la del médico y la del paciente, pero en su acto íntimo, que es la prestación del servicio. Doctor Jairo Humberto, desde su especialidad y desde su conocimiento, quisiera trasladarle una pregunta que se puede estar haciendo en este momento un televidente de Teleantioquia, en Ágora. ¿La salud es un negocio en Colombia? Y tengo que responderle. Hombre, yo creo que la salud tiene unos espacios en los cuales ha sido un negocio, es negocio para muchos. Lo que debemos es no estigmatizar el término de negocio, porque cada uno tiene un propósito que es legítimo, puede ser incluso el lucro. Entonces yo creo que el problema está cuando ese negocio, por legítimo que sea, va en contra del derecho o de la atención con calidad. Yo creo que eso es lo que nos debe preocupar. Sí. Desde también su punto de vista, ¿cómo ve el negocio de la salud? No, yo diría, lo miro de otra manera. Ya hemos hablado de que hay unos recursos. Sí. Aquí tenemos una responsabilidad social con esos recursos, y es que si son mal utilizados, si se extraen rentas de manera indebida, no está cumpliendo con su propósito esencial. Yo lo podría plantear de esta otra manera. Montar un servicio porque de eso se deriva un negocio es grave en salud, porque entonces desatendería aquellas cosas que no son rentables, pero uno podría plantearlo al revés. ¿Cómo cuidamos esos recursos, llamémoslo negocio, para prestar un mejor servicio? Pero donde hay dinero siempre habrá corrupción, en cualquier modelo, público, privado, estatal. Eso también es otra cosa que pensamos que hay como una especie de talismán, que si es el sector privado, para algunos es el sector privado el que no roba, para otros es el sector público el que roba. Son talismanes que son equivocados. También todo sistema que maneja recursos necesita de un sólido proceso de inspección, vigilancia y control sobre esos recursos. Pero termino también con esto, es muy importante entender que, y de pronto ahí es donde sí hay que modular, y la gobernanza es fundamental, es que no se puede dejar la salud, lo público, no se puede dejar a las leyes del mercado. Alguien tiene que regular, y le voy a dar dos ejemplos de que han ocurrido en Colombia, que son desafortunados porque no ha habido una buena regulación. Se han venido cerrando paulatinamente camas de atención del servicio de pediatría porque no es rentable atender a los niños. Y eso no debería haber pasado. Igual está pasando con algunos servicios como el de obstetricia. Entonces, el mercado, esta es otra cosa que han planteado los economistas, el dilema entre el mercado, ¿cierto?, la libre o todo un control estatal. Hay que buscar un equilibrio, porque también una sana competencia, una sana emulación funciona, y así estaba concebido, es decir, que la persona pudiera elegir a la EPS mejor. ¿Y cuál era la EPS mejor? La que mejor gestionaba el riesgo y la que mejor tenía la red. Digamos que ahí ha fallado, y yo estoy de acuerdo con el profesor Jairo Humberto, es que ha faltado esa gobernanza y mecanismos eficaces de inspección, vigilancia y control. Definitivamente usted sí puso el dedo en la llaga. Creo que sí podemos reconocer que la gran enfermedad del sistema de salud está ahí, en que hay unos incentivos que se vuelven inapropiados y dan cabida para que agentes entren a apropiarse de rentas, abusando del uso del recurso, yendo en detrimento de la calidad del servicio, del acceso. Eso es una realidad y estamos llenos de casos, y por lo tanto aparece la corrupción
como el mal endémico, no solo del país, sino de manera muy especial del sistema de salud. ¿Quién es ese ente o quién es esa persona o ese mecanismo de control para que si la gobernanza es la que falla, podamos empezar a mejorar nuestro sistema de salud? Eso da para otros 3 programas. Nosotros en la universidad con la Unión Europea hicimos un trabajo a partir del cual se le entregó al gobierno nacional una propuesta de política para adoptar un conjunto de estrategias que blinden al sector salud con una manera más positiva. Es transparencia e integridad. El sistema necesita de una política de transparencia e integridad que comience por reconocer ese agente que no existe, César. Porque el sistema nació con un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en el cual tenían cabida todos los agentes del sistema, eran 14 personas. Entonces, ¿cuál fue el análisis? Si nosotros vamos a extender el seguro de salud desde el ISS, donde está el gobierno, la empresa y el trabajador, a toda la población, y acá había un consejo directivo, entonces creemos un consejo para la dirección del sistema. Y ahí estaban el director, un representante de las EPS, de las IPS, de los gobernadores, de los alcaldes, de los profesionales, de los usuarios, 14 personas. Y esas 14 personas tomaban las decisiones fundamentales del sistema. 2, especialmente. 1, ¿cuál es el plan de beneficios? Es decir, ¿a qué le vamos a dar derecho a los colombianos para que acceda? Y 2, fundamental desde el punto de vista de regulación, ¿cuál es la UPC? Que es el valor reconocido a cada EPS por cada afiliado durante un año. En este año está un poco por encima de los 800.000 pesos. Una EPS por afiliado recibe 800.000 pesos en un año. De manera que si tiene 1 millón de afiliados, su presupuesto será del orden de 800.000 millones o más para atender esa salud. Ese consejo se fue debilitando, trajo problemas, perdió yo creo que legitimidad, no estuvo con la dinámica, pero tal vez porque tenía fallas en su diseño, porque era una simple reunión. De ahí que nació una comisión de regulación en el año 2007, pero fue liquidada, cerrada en 2012, y en 2011 se cerró el consejo, es decir, nos quedamos sin el pan y sin el queso. El sistema de salud se quedó sin esa cabeza colegiada, compartida, donde los actores tuvieran presencia. A mi juicio eso ha atizado la crisis de legitimidad, porque los actores no tienen a dónde ir a resolver sus problemas. Entonces, esa sería una decisión fundamental, crear un organismo y un entramado institucional con la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, la Superintendencia que existen. El asunto es cómo lograr tener una articulación de estas entidades para que la lucha contra la corrupción sea efectiva y de paso una serie de medidas educativas, pedagógicas, incorporar a las comunidades, a las entidades, las sociedades científicas para luchar contra este flagelo. No estábamos preparados para la pandemia. En la siguiente parte de nuestro programa Ágora en Teleantioquia, pues les pregunto, ¿qué desnudó la pandemia en el sistema de salud? Una pausa y regresamos. Seguimos en Ágora a través de Teleantioquia, hoy hablando sobre el sistema de salud que tenemos los colombianos. Y le dejaba una pregunta antes de los comerciales, doctor Andrés. ¿Qué desnudó la pandemia frente al sistema de salud que tenemos actualmente en Colombia? Bueno, César, yo quiero ser justo. Los sistemas están diseñados para operar en ciertos contextos o entornos. Para hacerme más fácil, le pongo un ejemplo. Un avión es un sistema aerodinámico y está diseñado para operar en la atmósfera y está bien diseñado. Prueba de ello es que vuelan y vuelan con seguridad, pero si lo sacan al espacio exterior, el diseño del avión pues no va a funcionar. Y esto para primero afirmar que no había ningún sistema de salud en el mundo que estuviera preparado para una pandemia. Había unos, y aquí va lo segundo, unos con mejores capacidades y otros que definitivamente iban a ser desastrosos. Así que la pandemia lo que hace es forzar a los sistemas y si no tenían las suficientes capacidades, pues muestra y desnuda toda la realidad. Y aquí encontramos cosas como estas. Voy por unas fáciles, que el sector hospitalario le tocó la puerta al gobierno durante mucho tiempo hasta que por fin aceptó.
se necesitaban unidades de cuidado intensivo, y con las unidades de cuidado intensivo necesitaban dos cosas: escalarlas, y no había recursos. En el caso de Antioquia fue la empresa privada antioqueña la que aportó rápidamente al inicio de la pandemia un dinero lo suficientemente importante para poder salir a negociar rápidamente y comprar ventiladores antes de que se agotara el mundo, pero el sistema no tenía capacidad de inversión. Pero pasó una segunda cosa más desastrosa con los hospitales, que ya había pasado en Alemania, había pasado en Estados Unidos, que no tiene sistema, y es: le dijeron a los hospitales, usted tiene que reducir la atención porque tiene que tener una capacidad disponible para cuando lleguen los pacientes. Pero los hospitales vacíos son insostenibles, porque el modelo colombiano, ¿cómo sostiene a un hospital? En este modelo, si usted le damos ingreso en la medida que usted atienda pacientes. Entonces, también he puesto, y sigo con la metáfora de la aviación, nos dijeron: permanezca en el aire 10.000 kilómetros, pero le vamos a echar gasolina para 5.000, y de ahí póngale buena voluntad. Los hospitales ya venían debilitados, o veníamos debilitados desde el punto de vista financiero, y la pandemia exageró esa situación. Pero hemos hablado de una tercera: no teníamos el recurso humano preparado suficiente, intensivistas, enfermeras, y aquí también tengo que hacer un paréntesis. Esto no se trataba simplemente de conectar ventiladores, hay suficiente evidencia publicada de que mata más el mal cuidado que la falta de atención. Entonces una unidad de cuidado intensivo sin el recurso humano calificado es simplemente un avión al que los dos pilotos les dan un infarto y piden a alguien que se ha jugado con algún sistema que se monte un avión, lo va a estrellar. Claro que aquí la disculpa existe, es que el paciente estaba grave y con COVID, y no aflora la verdadera realidad. Entonces también afloró que aquí había unas capacidades que no se habían creado de talento humano, y también demostró las inequidades, porque como alguien lo dijo muy bonito, aquí estamos todos en la misma tormenta, pero no estamos montados todos en el mismo barco. Aquí hay gente que tiene una mayor posibilidad de naufragar. No hemos hablado en este debate de los determinantes sociales en salud. Población que por una situación externa que no está al control se vuelve más vulnerable. Recordemos, por ejemplo, que Colombia tiene una alta población informal. Los mandaron a confinar. Sí, nos dijeron: confinémonos para que no haya virus, pero entonces ¿quién le garantizaba el ingreso? ¿Cómo hacía esa persona para adquirir? Entonces muchas de las falta de cuidado no fue porque la gente no tuviera la conciencia del riesgo, que como en todo lo hay, el que no cree nada, sino era la imposibilidad de cuidarse porque no había los recursos o no había el entorno del hogar. Se crearon problemas de salud mental, de violencia intrafamiliar muy, muy graves. Y termino con el quinto, que es la gobernanza. Todos asistimos en el país a que el gobierno nacional empezó a tomar decisiones, pero los alcaldes decían otras, una EPS decía una cosa, los prestadores hacían cosas, y yo creo que también desnudó esa falta de gobernanza y esa falta. Cuando más debíamos estar unidos en el propósito fue cuando más, y yo voy a decir, se usaron estas pandemias o para fines políticos o para no hacer las cosas bien. Eso en pandemia. Pero antes se quejaban también los ciudadanos porque iban a una cita y no les recetaban sino ibuprofeno, ¿cierto? Tenían que poner tutelas para poder acceder a ciertos servicios. Esa crisis de la pandemia pues agudizó ciertos procedimientos, pero también veníamos con esas falencias. Así es, el sistema tiene dificultades para garantizar el acceso, pero yo insistiría en que acá, en un análisis más profundo, debemos reconocer que estamos dependiendo de la EPS a la que estemos afiliados, y eso es lo que no puede pasar. El sistema necesita ahí una reingeniería, necesita menos EPS y garantizar de mantener las EPS que tengan un vigilante muy estricto. Una EPS está provisionando, garantizando la cobertura de un derecho, de un seguro que es de naturaleza pública, que es un dato muy importante para todos. Es una fortaleza del sistema colombiano, vuelvo a decirlo, a nivel macro el sistema parece muy tipo europeo. El asunto es que cuando vamos bajando a lo meso y a lo micro, vamos encontrando estos problemas que son aberrantes. Claro. Como que una ambulancia o un taxista reciba pago por llevar un
una víctima de accidente de tránsito a un hospital, como que el hospital encuentre que en su análisis de mercadeo puede cerrar unas camas que no le dan rentabilidad y dedicarse más a la atención de ortopedia, lo cual significa que ese hospital necesita que haya accidentes de tránsito y se va generando una cosa muy perversa. Sí. Entonces, o lo de la tarifa, cuando nos decía el doctor Andrés. Es terrible. Y adicionalmente el tema de cómo decido qué cama abro. Entonces, ahí el sistema definitivamente requiere una mirada profunda, insistiendo en algo. Bueno, si tenemos EPS buenas, reconozcamos y démonos cuenta por qué las hay y por qué otras no, para poder generar una solución que no es tan simple como borrar las EPS. Vuelvo y digo, si tenemos una EPS que lo hacen bien, para mí hay un detalle. Uno tiene en Medellín, como en Bogotá y en Cali, que hay unas EPS que son grandes y lo hacen bien. Entonces va apareciendo un factor importante de la EPS. Una EPS tiene que ser capaz de cubrir mucha población dentro del territorio, porque la lógica de un seguro es que opera bajo lo que llamamos los grandes números. Pero si tenemos en Medellín EPS con población más pequeña, ya a esa propia EPS se le dificulta garantizar accesibilidad. Entonces una reforma en el sistema debe empezar por eso. Revisar el número de EPS en función del territorio. Por ejemplo, en Medellín una EPS no debería tener menos de 400.000 afiliados. ¿Por qué? Porque me tiene que garantizar que haya accesibilidad, que haya un centro de atención cercano a la persona, que la persona pueda caminar al centro de salud, que ha sido un criterio fundamental con el que se han basado los sistemas de salud. Pero hoy podríamos decir que estamos muy lejos de volver a barajar, de tener claridad sobre lo bueno que hace parte del sistema, pero también las falencias y mejorar. Pues actualmente cursan en el Congreso de la República varios proyectos de supuesta reforma del sistema de salud. Desafortunadamente uno podría decir cosas como estas, si es el momento político para eso, con un Congreso que no puede sesionar de manera presencial, que no facilita que muchos agentes realmente contribuyan con ideas y con un sano debate a qué es lo que necesita el país. Tenemos un país polarizado, que está los que están a favor, y eso tampoco propicia un sano debate, sino que lo que incurre es en sesgos y dogmas que tampoco van a contribuir. Esto requiere mayor serenidad. Y tenemos unos proyectos que no salieron como fruto de un debate previo, sino que se lanzan casi que como productos hechos, repito, en un momento difícil. Yo diría que el sistema sí necesita adecuarse, ajustarse, otra vez, no la política de tierra arrasada, no dejar las cosas como están, los sistemas deben evolucionar, pero dudo que desafortunadamente, dudo que este sea el momento. Y el país sí va a tener que acometer, pero con más serenidad, con más tranquilidad, con una visión no de polarización ni de choque, sino de construir, de contribuir, porque es que la salud es un derecho, como ya lo dijo, no porque lo diga la Constitución, es que la salud es un derecho conexo a la vida. Y sin salud no puede haber riqueza, no puede haber desarrollo, no puede haber prosperidad. Entonces es un tema relevante que debería tener un manejo, deberían haber más centros de pensamiento, no tanta politiquería, perdón la expresión. Esto no es para ganar votos, esto es para salvar vidas, que es muy distinto. Sí, yo resumiría en una frase: una reforma del sistema de salud es necesaria, pero debe ser bien pensada y no puede tratarse con urgencia, de manera que no podemos caer en la trampa de que dada la pandemia hay que reformar el sistema. Yo creo que es mucho mejor, y ahí es donde necesitamos liderazgo, y es parte de la gobernanza, que seamos capaces de discutir desprevenidamente, concienzudamente, para reconocer qué fortalezas o ventajas tiene el sistema que debemos cuidar, qué debilidades tenemos que debemos remediar y qué cosas definitivamente, como sea, hay que cambiarlas. Pero no caer en las afugias de que como la pandemia nos cayó, hay que reformar. Hay dos aspectos críticos que esta pandemia definitivamente develó. El doctor Aguirre lo ha mencionado, pero yo quiero enfatizar en ello. El tema de la gobernanza. Con una esperanza, no sé, doctor Aguirre, si usted lo ve así, y es que con el paso de los meses, la situación ha mejorado desde lo que significa esa coordinación entre actores.
Y nosotros comenzamos con esas peleas entre gobierno nacional y local, incluso en Medellín, Antioquia, que hasta hace poco todavía hay una discusión de que la alcaldía dice que hay tantas camas, pero la gobernación dice que son menos. ¿Quién tiene la razón? Digámosle a la ciudadanía claramente y al público y llamemos a la universidad que valide esa información. Pero yo siento que en general en el país se ha mejorado en este tema y nosotros vamos a plantear un ejercicio analítico sobre eso para demostrar cómo los actores de cara a la pandemia han sido capaces de ponerse de acuerdo y saltar a buscar soluciones. 2, salud pública, que lo quería mencionar. La pandemia sí desnudó las debilidades tan serias que tiene nuestro sistema y es una paradoja en materia de salud pública y de vigilancia epidemiológica. Ahí necesitamos fortalecer mucho esa acción, empezando por las secretarías municipales de salud en los municipios de Antioquia. En la Dirección Seccional de Salud hay que fortalecer mucho esos equipos y ahí es necesario aprender de lo que hay hoy para mirar cómo se fortalece. Y tercero, volvería a tocar el sistema, sí necesita una mirada profunda, una posible reingeniería para garantizar que el acceso sea oportuno, de calidad y sea integral. Por eso, bien pensado y que reunamos los elementos que nos permitan decir el sistema definitivamente logró cumplir o no y que también los propósitos. Creo que hay consenso en que nos falta mucho camino para hacer realidad el acceso universal. Hacemos una pausa y ya regresamos. Seguimos en Ágora a través de Teleantioquia. Parte final de nuestro programa Ágora en Teleantioquia. Doctor Andrés, ¿cómo resume usted este espacio dedicado a hablar de la salud de nuestro país? No, creo que ha sido un debate interesante. Lo importante, y creo, César, es pongámonos de acuerdo cuál es el propósito de un sistema. Hoy se habla de la cuádruple meta, muy fácil, es que el paciente y la comunidad tenga una buena experiencia del servicio. Segundo, que sea un costo sostenible. Tercero, que la gente que está prestando servicios de salud también progrese y se promueva. Y cuarto, que se logren los impactos en la salud de las personas y de las comunidades. El día que recuperemos el propósito, vamos a encontrar los medios más idóneos para llegar a ese destino que queremos llegar. Gracias por regalarnos su tiempo y por estar con nosotros en este momento. ¿Su conclusión? César, y a todos quienes nos han visto en este programa, yo diría, uno, el sistema de salud de Colombia no es tan malo como muchos lo piensan, pero tampoco es tan perfecto o excelente como otros lo señalan. Por lo tanto, es importante ser capaces de reconocer los desarrollos que ha tenido el sistema a lo largo de su historia, las bondades que tiene de hecho cuando nos comparamos con otros países, al tiempo que reclamar y clamar por mejoras en este. Y por lo tanto, el diálogo de saberes, el diálogo entre los distintos actores del sistema es crucial para avanzar a lo que señalé ahora, reconocer que una reforma es necesaria, pero debe ser bien pensada y no puede tramitarse con urgencia, porque de las carreras no queda sino el cansancio y las cosas mal hechas. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, doctor Jairo Humberto. Usted, gracias por su sintonía y como siempre lo decimos, este Ágora continúa en su hogar, en su casa, para que estas opiniones y estos argumentos los comparta en familia. Gracias por estar en sintonía de Teleantioquia. ¡Qué emoción!